Nuestro Dios nos ha dado tantas cosas y eso nos llena de alegría y nos llena de gozo, así como lo dice en el estribillo número 154, este gozo que yo tengo en mi alma. Que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Amén, gloria a nuestro Dios. En el himno número 185 nos menciona que la comunión de nuestro Señor Jesucristo con nosotros es tan placentera, de tan gozo, que nosotros somos por esa razón libres y salvos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice este himno, el cual vamos a entonar: Dulce Comunión. La que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor.
Y las maravillas de nuestro Dios son grandes. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él sigue haciendo por nosotros hasta el día de hoy es maravilloso, y por lo tal nosotros damos gloria a su nombre con este estribillo, porque grandes son sus maravillas. ¿Cuántos lo creen? Grande es Él, grandes son sus maravillas. Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Amén. Y seguimos alabando el nombre de Dios, porque nuestro Dios, en su inmenso amor, manda a su Hijo Jesucristo para que Él muera y resucite, y con eso Él nos dé salvación y vida eterna. Por lo tal vamos a proclamar su nombre y vamos a decirle gracias con este estribillo: tu nombre levantaré. Y vamos a entonarlo de esta manera, porque Él es el único que merece la honra y la gloria. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono
levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gloria a Dios. Y vivimos en un momento de agradecerlo a nuestro Padre Celestial. Le damos gracias por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hará, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias a nuestro Dios. Y este estribillo también nos dice que no hay una forma como decírselo, que las palabras incluso quedan muy cortas. Así que la manera de hacerlo es con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Así que vamos a hacerlo con este estribillo. Más que palabras. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, y el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras,
que una canción. Más que palabras y más que una canción. Gloria a nuestro Rey. Vamos a orar también en estos momentos por la escuela sabática que vamos a escuchar hoy. Así que le voy a pedir a mi hermano David Alonso que él pueda ayudarnos con esta oración para presentar la escuela sabática. Pues a vosotros, hermanos, vamos a hacer esta oración. Bendito Dios, gracias le damos por este día que nos ha regalado. Gracias, Señor, por su inmenso amor que nos muestra el día de hoy, al permitir que podamos nosotros ver este día. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Hoy queremos pedirle, Señor, que nos derrame de su Espíritu para que nosotros podamos entender la palabra, Señor, que nos ha regalado. Padre, queremos suplicarle por el hermano que va a pasar al frente, que tú le uses, Señor, derrames de tu bendición y de tu sabiduría sobre él, para que él hable conforme a tu voluntad. También a cada uno de nosotros, permite, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar. Te damos las gracias por estos momentos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así como están en sus hogares, vamos a recibir a nuestro hermano diácono Marco Antonio Zarco, quien tiene a cargo la escuela sabática del día de hoy. Así que vamos a recibirle. Una actividad también muy importante en la iglesia es la recolección de diezmos y ofrendas. Así que también vamos a orar en estos momentos por los diezmos de este día. Padre Santo, nuevamente, Señor, hablamos con usted y le pedimos, Padre, que usted en estos momentos pueda recibir de esta oración, pero también pueda recibir de estos diezmos, Señor, de estas ofrendas que cada uno de sus hijos va a disponer. Permita, Padre Santo, que en los hogares de cada uno no falte del alimento, que no falte, Padre Santo, nada de lo que se necesita para que su pueblo pueda estar con bienestar. Permítales, Padre Santo, que usted muestre, Padre, su poder a través de esas bendiciones que usted regala. Y, Padre, no permita, Señor, que falte nada en los hogares. Gracias, Señor, por estos momentos también y porque estos corazones entregan una parte. En el nombre poderoso de Jesucristo le damos gracias. Amén. Y bueno, ahí en casa podemos recolectar los diezmos. Usted puede juntarlo en un lugar especial. Y ya cuando se dé el momento de que usted regrese a las iglesias o cuando tenga contacto con su pastor, puede dárselo a él para que se siga continuando con esto que es el diezmo y la ofrenda, que es muy importante. Así que gracias por haber participado de estos diezmos. Damos honor a ti, Padre. Eres bueno, eres misericordioso. Dale esa honra en estos momentos a nuestro Creador. Díselo con todo el corazón. Es el único, y tú lo sabes, que es el único que merece este canto, esta entrega. Desde donde tú nos escuchas, cierra tus ojos y entona este canto y dile que ese honor tú se lo das a Él. Damos honor a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú.
Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Recibe, Padre, este canto. Recibe, Padre, estos corazones. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Amén. Gracias, Padre Santo. Gloria a su nombre. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, muy bendecidos de compartir con ustedes la segunda lección de este primer trimestre del 2021. Una lección que por demás está interesante porque somos parte de este pueblo cristiano. El título es Religiones semitas, el cristianismo, y el texto de lectura base es la lectura en Hechos, capítulo 10. El énfasis, reflexiones de la historia cristiana, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, dice Lucas, capítulo 1, versículo 4. Y que lograremos en esta hermosa mañana es revisar la construcción de la fe cristiana que trasciende las promesas y esperanzas judías en la persona de Jesús y que se expande por la obra de la Iglesia. Sin duda, la primera clase nos hablaba de este término de religión semita, término que se utiliza para referirse, ya nos explicaban la semana pasada, a los descendientes de Sem, el hijo de Noé, y que son los pueblos semitas que están establecidos en el Medio Oriente y en la zona norte de Arabia, pueblo que incluye a los fenicios, a los árabes, a los judíos, a los arameos, a los hebreos, a los etíopes, y que entendíamos en esta primera clase
que como todas las religiones, el judaísmo no es estático ni monolítico, sino que en su dilatada historia ha experimentado cambios, evoluciones y tensiones. El judaísmo ha estado en contacto con diferentes pueblos o diversos pueblos, el encuentro con culturas distintas, como por ejemplo su estancia en Babilonia durante el exilio o el contacto con el helenismo. Hay un pluralismo religioso, lo entendíamos y lo reflexionábamos en la clase anterior, porque hay fariseos, hay esenios, hay saduceos, hay celotas, hay alguna otra comunidad, la comunidad del Qumran, seguidores de Jesús de Nazaret, que también mostraban una forma particular de concebir la religión. Hoy nos toca reflexionar entonces y revisaremos esta construcción de la fe cristiana, cómo nace, cómo se construye, pero que esta construcción va a trascender estas promesas y esperanzas judías en la persona de Jesús, y que se va a expandir ya no solamente a un solo pueblo, sino que se va a extender hasta la humanidad. Van a estar incluidos los gentiles y va a ser por la obra de la iglesia, que se expande por la obra de la iglesia. Hermanos, hermanas, la introducción nos va a enmarcar esta clase segunda, y la introducción dice de esta manera: el cristianismo hunde sus raíces en la fe ancestral judía. No hay duda que el cristianismo hunde sus raíces en la fe ancestral judía. Desde antes de cerrarse el ciclo de escritura del Antiguo Testamento, los profetas posteriores al exilio anuncian una nueva manera de cumplimiento de las promesas de Dios por medio de un Mesías anunciado. Es así que existe la referencia al siervo sufriente que será llevado al matadero como un cordero. Y hemos hecho esa lectura de Isaías, el capítulo 52 y el capítulo 53. La siguiente parte de esta introducción dice lo siguiente: a partir de la historia deuteronomista, y está entrecomillado. ¿Y qué significa historia deuteronomista? Término con el que se describe a los libros que reinterpretan la historia de la religión judía a partir del exilio. ¿Cuándo nace la religión judía? Dice que nace a partir del exilio, o después de que regresan del exilio, y que incluye los libros que van desde el Deuteronomio hasta el segundo libro de los Reyes, es decir, desde la puerta de entrada a la tierra prometida hasta la puerta de la deportación a Babilonia. Esta gran porción escritural es una unidad teológica. Cuando usted lee desde el Deuteronomio hasta el segundo libro de Reyes, es una unidad teológica que nos da luz al acontecimiento de la toma y de la pérdida de estas promesas de Abraham o de abrahámicas. Entonces, cuando nosotros hacemos esta lectura, entendemos realmente esta revelación del Señor. Siguiendo con la lectura, la fe cristiana no es un apéndice de la pluralidad judía como lo completa el judaísmo, como lo fueron los grupos fariseos, saduceos y demás. Entonces entendemos que la fe cristiana no es algo añadido, no es algo agregado de la pluralidad judía, como fueron estos grupos, fariseos, saduceos y otros grupos que ya mencionamos en su momento. Dice que no es un agregado que completa el judaísmo. El cristianismo no es, o la fe cristiana no es el agregado que va a completar el judaísmo, sino el inicio del nuevo pacto. Escuche bien, el nuevo pacto establecido por el sacerdocio intercesor de Jesucristo. El Evangelio es el final de esta marca de la circuncisión, esta marca especial que hacía especial a un pueblo o hace especial a un pueblo. La circuncisión como señal del genoma etnoteológico, que en otras palabras, como señal de este pueblo de Dios como único y especial. Entonces, el Evangelio es el final de esta marca de la circuncisión. Y no es que está mal, no es que Dios no tome en cuenta a este pueblo elegido, a este pueblo escogido, a este pueblo especial.
El problema está de que este pueblo especial no fue de bendición para las naciones. Por lo tanto, dice, para dar paso a una salvación universal de un corazón circuncidado. Ya no solamente la salvación de un pueblo, sino la salvación universal. Anunciado desde el deuteronomista. Por lo tanto, el cristianismo inicia en el contexto del judaísmo, pero, ahí está el pero bajo una nueva conciencia que lo va separando cada vez más a lo que no deberá retornar, ya que las promesas abrahámicas tienen su fin en Cristo. Es así que la tierra prometida se convertirá en nuevos cielos y nueva tierra, cuando usted lee Apocalipsis 21, versículo 1 y versículo 2. Pero también dice que la bendición de las naciones se concreta por el anuncio del Evangelio. Sin duda, que la bendición de las naciones se está concretando con el anunciar el Evangelio. Y que la adoración ya no se concretará en los santuarios antiguos. Por lo tanto, es así que el cristianismo se enraiza en el judaísmo, pero lo trasciende con todas sus promesas. Hay raíces judías, claro, desde luego, pero tiene que trascender en la figura de Jesús. Lo que encuentra Jesús después del vaciamiento de su divinidad, ahí está una palabra que usted está notando, que está entre paréntesis, que dice kenosis, y se refiere a esto del vaciamiento de la divinidad de Jesús, propiamente. Es un término griego, vaciarse de su divinidad, y aplica para Jesús. Entonces, lo que encuentra Jesús, se dice que encuentra una religiosidad impregnada de luchas de poder, una religiosidad impregnada de intereses y privilegios entre las castas sacerdotales, líderes religiosos y políticos, quienes basan su éxito en las asociaciones ventajosas que hunden al pueblo en la pobreza y discriminación. Entonces, ¿qué es lo que encuentra el Señor? A esto que Él encontró o que encuentra en su llegada, hace que la predicación de Jesús, más que ser religiosa, es la defensa del clamor callado, de una sociedad que ha sido abordazada por el aparato litúrgico religioso y que deja fuera a la mayoría de las personas. Entonces, esto hace a Jesús un disidente, convierte a Jesús en un disidente, porque este disidente está en desacuerdo con estas prácticas del aparato litúrgico religioso, está en desacuerdo, y este disidente se vuelve peligroso para los intereses, pues revela los vicios, revela todo lo mal que está este aparato. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que callarlo a toda costa y todo precio, y sabemos el final. Es un escenario que lo lleva a la muerte, porque tienen que callarlo, porque él está hablando de una manera diferente, actuando de manera diferente, está en contra de esta religiosidad, está en contra del aparato religioso político que lastima, que daña, que no incluye. Pero hay algo hermoso en esto, de que después de su muerte existe la resurrección, y esta resurrección da nuevas fuerzas para continuar con su mesianismo. Mesianismo que busca la unidad, un mesianismo que busca el amor, un mesianismo que busca que Dios reine, y dice que ese mesianismo se basa en la gracia, que permite la inclusión del mundo gentil. Y esta es una bendición tan grande, porque dice el texto en Efesios 2, versículo 12: sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, ahora nosotros somos parte de este pueblo especial. La salvación del resto del mundo se llevará a cabo mediante el querigma apostólico de la resurrección y los símbolos de pertenencia cristiana, bautismo y comunión de la mesa. Se consolida además por el ascenso a los cielos, de una segunda venida como Señor, como Kyrios, título asumido solo para Dios en judaísmo. Adonai. El cristianismo o los cristianos tienen como base el término hebreo Mesías, que era la esperanza en la llegada de un rey que realizaría las promesas definitivas del pueblo judío. Esta expectativa estuvo presente en los primeros discípulos, pero nuevamente se prolonga hacia la restauración definitiva de todas las cosas. Jesús tomó distancia de las tradiciones rabínicas oficiales con relativa autonomía, lo cual lo constituía no solo en rabí, sino en profeta. Dice que no obstante, el título más grande para Jesús de Nazaret es el de Hijo de Dios, y nosotros somos parte de ese pueblo. Hasta aquí la introducción, hermanos, y vamos a entrar ahora al análisis de esta lección del cristianismo. Y el numeral número 1 dice lo siguiente: los 12, símbolo de continuidad de los planes de Dios, de acuerdo a la lectura de Hechos capítulo 10. Y qué hermosa lectura, verdaderamente hermosa lectura este capítulo 10 de los Hechos. El nuevo Israel. Noten esta parte, el nuevo Israel. Ya no es el Israel, el pueblo de Israel, sino es el nuevo Israel, donde están incluidos judíos y gentiles, donde están incluidos judíos prosélitos y los temerosos de Dios. Son parte ahora de este pueblo, de este nuevo Israel. El nuevo Israel tendrá la misión de ser testigo de la resurrección a la que se adhiere Pablo, quien es llamado después de su partida. Y lo sabemos, conocemos cuándo fue llamado Pablo. Después, punto número 1, después del derramamiento del Espíritu en Pentecostés, se describe el liderazgo de Pedro en los primeros capítulos del libro de Hechos, quien además aparece primero en los evangelios, también como el que después de sus errores confirmaría a sus hermanos. Si usted ya hizo esta lectura de Lucas 22, capítulo 31 y 32, pues habla de esta manera, que le dice el Señor, pues el Satanás me ha pedido para zarandearlos, pero yo estoy contigo y vamos a seguir adelante. ¿Sí? Entonces aquí lo confirma, Jesús confirma a este hombre, a este varón. Y dice el punto número 2, es Pedro quien predica por primera vez a un gentil que se convierte, es en quien es derramado el Espíritu en analogía al Pentecostés, y quien ante estos eventos desconcertantes para Pedro es inspirado a bautizarlo junto con toda su casa. Vean qué interesante y qué maravillosa lectura encontramos en los Hechos capítulo 10. Punto número 3. Sin embargo, en este nuevo proyecto no se permite un liderazgo monolítico o de un solo hombre. El término monolítico pues se refiere a ser hechos de una sola piedra, y lo aclara ahí, de un solo hombre. Y la herencia judía ubica a Jacobo, entre paréntesis tenemos a Santiago, como dirigente principal de la iglesia de Jerusalén, quien preside y fija las conclusiones del primer concilio de Jerusalén de Hechos 15, versículo 13 al versículo 21. Y leyendo, estudiando, haciendo la lectura de Hechos 15, quiero llevarlos allá a esa lectura de Hechos 15, que dice lo siguiente. Quiero leerlo desde el versículo 19, que dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén. Entonces miramos en esta primera parte del análisis, el numeral 1, continuidad de los planes de Dios, ¿sí? Los 12 como continuidad de los planes de Dios. Numeral 2 dice la relativización de la ley en los escritos de Pablo. ¿Y qué entendemos por relativo o la relativización? Puede entenderse como de menor importancia la ley en los escritos de Pablo. De menor importancia, no que no sea importante, pero es de menor importancia. ¿Por qué? Porque aquí está por encima el Evangelio de Jesucristo. Después de la conversión de Pablo, la lectura de Hechos 18, 5 y 6 dice lo siguiente. Lectura de Hechos 18, 5 y 6 dice lo siguiente: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Fíjense nada más, qué interesante. Después de la conversión del apóstol Pablo, se centró en llevar el evangelio a sus hermanos de la diáspora o en la diáspora, teniendo como objetivo las sinagogas a lo largo del Imperio Romano. Número 1. Para la confusión entre judíos y gentiles por el enlace que permite Jesucristo, dice que fue necesaria una reinterpretación. Esta conjunción entre judíos y gentiles, y que lo hace solamente Jesús. Jesús lo permite. Fue necesaria esta reinterpretación de los escritos antiguos, de la Biblia hebrea, de estos judíos de la diáspora, así como para los prosélitos y los temerosos de Dios. Aquí estamos mirando tres tipos de personas, tres tipos de personajes: los judíos de la diáspora, los prosélitos, que son los gentiles que se adhieren a la fe judía, cumplen con los requisitos de la fe judía, entre ellos la circuncisión, y tenemos a este otro grupo, los temerosos de Dios, que también son gentiles, pero se adhieren también a la fe judía sin llevar a cabo los requisitos, es decir, la circuncisión como uno de sus requisitos principales. Entonces, tres tipos de personas: judíos de la diáspora, prosélitos y los temerosos de Dios. Aquí miramos entre los prosélitos y los temerosos de Dios a los gentiles. Pero esta reinterpretación de los escritos antiguos, ¿qué causó? Dice el número 2, esta predicación causó no solo el rechazo de Pablo, sino aún su persecución, acechando constantemente su vida, pasando por azotes, apedreamientos, naufragios, cárcel, desvelos, hambre y sed. Ya usted conoce esta parte bíblica, estos textos bíblicos que están en 2 de Corintios, capítulo 11, los versículos 25 y 27. Entonces, esta reinterpretación de los escritos antiguos, de los escritos de la Biblia hebrea, hace que este tipo de mensaje cause el rechazo a Pablo y todo lo que le sucedió durante esta nueva forma de reinterpretar el texto judío o el texto antiguo. Al final de la historia de Hechos, y después de todos los inconvenientes, por fin se decide a predicar abiertamente al mundo gentil, sin triangular su visita por las sinagogas, predicando el reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Hechos 28, cuando leemos a Hechos 28,
el capítulo, versículo 28 al 31. Permítanme leerles Hechos 28, versículo 28 al 31. Dice la lectura así: Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Se dan cuenta? Que se predica el reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Numeral número 3. El Nuevo Testamento. Constitución de la fe cristiana. Lucas 1, del versículo 1 al versículo 3. Permítanme leerles estos términos. Dice así, versículo 1 al versículo 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces se constituye la fe cristiana a través de los escritos. Y dice el número 1 que los escritos de Pablo son los primeros que surgieron del Nuevo Testamento sin ser parte de los 12 apóstoles. Que después los creyentes quisieron conocer más de Jesús, por lo que se inició la recopilación por escrito de su vida y ministerio. ¿Sí? Ya leímos Lucas 1 del versículo 1 al 3, nos habla que se escribe la historia, que se escribe la fe de Jesús, que se escribe el ministerio de Jesús. Se empieza la recopilación por escrito de su vida y ministerio. Y hay una pregunta interesante. ¿Cree que se conservaría intacto y original el testimonio apostólico si solo tuviéramos la tradición oral inicial? Podemos decir que no sería suficiente, y más a estas alturas de 2000 años después. Entonces, fue necesario que se escribieran o que existieran estos escritos, los escritos de Pablo, los evangelios que nosotros tenemos a través del Nuevo Testamento. El número 2 dice lo siguiente, para ir reflexionando. Los escritos del Nuevo Testamento, al igual que todo el Antiguo Testamento, tome nota, no son estrictamente la historia de Jesús y la iglesia. Son más bien la historia narrada en lenguaje teológico, y su lectura requiere también una interpretación teológica. ¿Cómo entender esta parte? Tanto los escritos del Nuevo y del Antiguo Testamento no es estrictamente una historia como la que conocemos hoy en día, como la que usted conoce de la nación del Estado, de nuestra nación. No es una historia estrictamente saber los héroes de nuestra fe, los héroes de nuestro pueblo mexicano. No es estrictamente una historia. Dice, es una historia narrada en un lenguaje teológico. Y significa lo siguiente: lenguaje teológico es un lenguaje de revelación de Dios. Teo, Dios, logos, estudio. Por lo tanto, este es un lenguaje que se revela a través de Dios, ¿sí? Y lo hace a través de los apóstoles, a través de estos hombres que Dios escogió durante toda esta historia. Entonces, lo que nosotros leemos son escritos de hombres escogidos por el Señor, y es un lenguaje teológico. Por lo tanto, también nosotros tenemos que interpretar
teológicamente el mensaje, no de manera literalista. Tenemos que entender e interpretar lo que dice la palabra, qué está diciendo el texto bíblico en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y punto número 3 dice: si la historia de Jesús narrada por los evangelios fue escrita con símbolos e imágenes teológicas. ¿Y qué son los evangelios? También es un tipo de literatura, un tipo de género de literatura. Cuando usted lee los evangelios, es un mensaje diferente a lo que fue narrado, por poner el ejemplo, lo que fue narrado en Génesis, lo que fue narrado en Números, lo que pudo haber sido narrado o lo que es narrado con los profetas. Entonces, los evangelios es un tipo de tipo literario, un tipo de género literario, y que dice aquí que los evangelios fue escrita con símbolos e imágenes teológicas. ¿Y qué imágenes utilizó, por ejemplo, el Señor para enseñarnos o para enseñarles a sus primeros oyentes? Encontramos un sinfín de géneros literarios en la Escritura. Entonces, tenemos símbolos e imágenes teológicas, un mensaje que se revela a través de Dios. Por lo tanto, dice la pregunta: ¿será lógico que para descifrar su significado hagamos una interpretación literalista? Vemos entonces que nosotros tenemos que no hacer interpretaciones literalistas, porque tenemos que conocer el tipo de género literario. Tenemos que mirar qué está diciendo el texto, por qué lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, qué simboliza ese mensaje, esa imagen que me está narrando, cómo entenderla, cómo comprenderla. Entonces, no podemos hacer interpretaciones literales, tal cual lo leemos y así lo aplicamos. Tenemos que ser muy conscientes, muy críticos y muy sabios para poder leer de manera correcta y de manera muy propia el mensaje, el texto bíblico. Número 4 dice lo siguiente: algunos de los escritos apostólicos, algunas cartas apostólicas. Vean aquí la diferencia que vamos a ir encontrando. Por un lado dice los evangelios, es un tipo de literatura. Cartas es otra forma de leer. La carta no se puede leer como un evangelio, o un evangelio como una carta, o una carta como una narración, o como una parábola, o como una metáfora. Tenemos que leer se lee de manera diferente el texto bíblico en toda la escritura, ¿sí? Entonces, los escritos apostólicos, algunas cartas, son realmente correspondencia personal entre ellas y la iglesia. Una carta dirigida a una iglesia, una carta dirigida a una persona, a un personaje. Entonces, Pedro dice que la gran mayoría son tratados de fe, son tratados de esperanza, de fortalecer a la iglesia, de fortalecer al hermano, de fortalecer al apóstol, de fortalecer al discípulo. Entonces, las cartas son una forma de leerse, pero tiene su forma de interpretación. Hay que saber interpretar. La pregunta que se nos hace: ¿deberíamos todos los creyentes consolidar el estudio de las ciencias bíblicas para conocer fielmente la voluntad de Dios? Quiero decirles que sí, a razón de lo siguiente. ¿Qué son las ciencias bíblicas? Las ciencias bíblicas, hermanos, presentan una variedad de disciplinas que pueden agruparse en dos grandes áreas. Por un lado, la Biblia y su contexto. Tenemos que conocer su historia, tenemos que conocer su geografía. La geografía nos dice mucho del pueblo bíblico. Tenemos que conocer como ciencia la arqueología. La arqueología como ciencia que estudia y describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios y los documentos que de ellas
se han conservado hasta la actualidad. Entonces, como ciencia nos sirve mucho para entender al pueblo judío, al pueblo primitivo, para conocerlo. Tenemos que conocer el canon, tenemos que conocer los idiomas, el idioma hebreo, el arameo y el griego koiné, porque es la lengua original de cómo se escribe nuestro canon, o lo que nosotros tenemos hoy en día, nuestra Biblia. Entonces, es necesaria el estudio bíblico a través de esta ciencia, a través de estas disciplinas. Tenemos también la literatura a través de los géneros literarios. Distinguir lo que es un evangelio, distinguir lo que es las cartas apostólicas, distinguir lo que es una carta personal de una carta para iglesia, distinguir la narrativa bíblica, distinguir la poesía, que lo vemos en los documentos, en los libros sapienciales, los libros de los profetas. Entonces tenemos que conocer los diferentes tipos de géneros literarios que existen en la Biblia. Tenemos también que conocer la tarea de la traducción a través del método histórico crítico. Tenemos que conocer también parte de la lingüística, tenemos que ver las técnicas de traducción, también tenemos que mirar lo que es la antropología como ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Entonces, ¿cómo fue el tiempo bíblico? ¿Cómo fueron las personas? ¿Qué situación de vida tenían? ¿Cómo era la sociedad en los tiempos bíblicos? ¿Cómo era la política? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo estaban viviendo los pueblos? ¿Cómo estaban viviendo? Y la antropología nos ayudaría bastante para conocer parte de lo que existe aquí en esta Biblia. Tenemos también la hermenéutica bíblica como una de las ciencias, como una herramientas para poder nosotros conocer la revelación de Dios, esta ciencia que va a interpretar los libros o las epístolas de la Biblia, hará una interpretación de los documentos bíblicos y también pues haremos o será esta exégesis bíblica, y entendiéndose también como exégesis bíblica esta explicación o interpretación de un texto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Entonces tenemos que hacer interpretaciones. Esta palabra griega de exégesis, que significa llanamente explicación, explicar, exponer o interpretar. Entonces, si es necesaria de alguna manera que todos los creyentes podamos consolidar el estudio de las ciencias bíblicas para conocer fielmente la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta herramienta, créanlo que daremos una mejor interpretación de la Biblia, de la palabra, y vamos a revelar lo que realmente quiere Dios para la vida del creyente. Y no haremos interpretaciones literalistas, concordistas, con falta de amor hacia los demás, que juzgaremos fuertemente, no, sino que a partir de la interpretación del contenido de la Biblia, de saber qué está diciendo el texto bíblico, vamos a encontrar que la revelación de Dios es amar a toda la humanidad, porque bien lo hemos leído muchísimas veces, que Dios amó al mundo, ¿sí? Y lo leemos en Juan 3:16, ¿sí? Entonces hay mucho por estudiar, mucho por aprender, y necesariamente necesitamos consolidar nuestros estudios. Ciertamente podemos entender que es difícil para muchos, para nuestra iglesia, que podamos adquirir estas habilidades, porque por un lado se requiere de mucho esfuerzo, de inversiones, y también de poder asistir quizás a algún seminario, alguien que nos pueda capacitar, pero de entrada es que podamos estar abiertos a capacitarnos, abiertos a hacer un estudio crítico o de un análisis de la palabra de Dios, y tener nuestra Biblia como primer objeto de estudio. Entonces, la antropología, la historia, la sociología es una ciencia también que nos ayuda muchísimo,
conocer estos géneros literarios, conocer las lenguas originales, porque lo que aquí se escribe en el texto original hay una variante muy grande a veces, ¿sí? Entonces es necesario poder adquirir estas herramientas para mejorar nuestra comprensión de la revelación de Dios. Y la aplicación de eso es lo siguiente: el cristianismo es la revelación más grande entre todas las religiones del mundo. Esto nos ubica no solo con un gran privilegio, sino con una grande responsabilidad. Tenemos el privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué hará? La pregunta es, ¿qué hará para mejorar su interpretación teológica de la Biblia y para proclamar su fe ante quienes le rodean? ¿Qué haremos? ¿Tendremos tiempo? ¿Apartaremos un espacio para capacitarnos, para estudiar? Creo que hoy la iglesia tiene estas oportunidades de mejorar su comprensión, de hacer una hermenéutica, de hacer una exégesis que nos permita entender qué está diciendo el texto bíblico y cómo nosotros podemos actualizarlo. ¿Qué le dijo en su contexto al pueblo inicial o al pueblo antiguo? Y hoy, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo la aplicamos? Eso es importante. Entonces, ¿cómo mejoraremos nuestra interpretación de la revelación de Dios? Para que ésta pueda servirnos para proclamar nuestra fe ante quienes nos rodean. A lo mejor hemos estado limitados en la comprensión, hemos sido literalistas, hemos sido concordistas y a veces hemos sido excluimos a los demás, a los que no piensan como nosotros, a los que no razonan como nosotros. Y eso quizás podemos hacer un análisis de conciencia. ¿Qué ha pasado entonces con toda esta gente que ha llegado a nuestras iglesias, a nuestras bancas y se han ido? ¿Qué ha pasado? Entonces sí necesitamos proclamar nuestra fe, pero con los ojos de Jesucristo. Interpretar los textos antiguos, pero con los ojos de Jesucristo. Cómo enseñarles que en nuestra identidad, por ejemplo, nosotros guardamos el sábado. ¿Por qué lo guardamos? ¿Cuál es la necesidad de guardarlo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y por qué los invitamos a que guarden el sábado? No para condenarlos, sino para decirles porque es una bendición de Dios descansar el sábado, porque es una bendición reposar en el Señor, porque ya estamos en comunión con el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros cómo proclamamos nuestra fe ante quienes nos rodean? O le decimos, si tú no guardas el sábado serás condenado, serás echado al fuego. O les decimos, vengan, aquí van a encontrar un reposo, aquí van a encontrar bendición de Dios. La religión cristiana, número 2, la religión cristiana, como hemos visto anteriormente, es el enlace entre varias etapas históricas antiguas que construyen una nueva y definitiva revelación. Como se reveló al principio, como se revela en Jesucristo. Dispongamos nuestra mente y corazón para revisar y aceptar el diálogo abierto de Dios con toda la humanidad a la que ha hablado en distintas maneras. ¿Sí? Disponga su mente y corazón para revisar y aceptar que Dios es Dios y que Dios dice aceptar el diálogo abierto de Dios con toda la humanidad. Dios quiere tener esa relación con toda la humanidad. Dios habla a toda la humanidad y les ha hablado de distintas maneras todo el tiempo. Por lo tanto, aceptemos, incluyamos y que sea Dios quien haga justicia, sea Dios quien sane corazones, sea Dios que los haga su pueblo. Y nosotros dejemos todo sesgo exclusivista y fanatismo sectario.
si es que lo hubiese. Si es que lo hubiese. Si no es así, gloria a Dios. Qué bueno que nosotros estamos siendo inclusivos, que nosotros dejamos que Dios sane los corazones de estas personas cuando llegan a nuestras iglesias, porque aquí en nuestras iglesias se respira amor, hay aceptación, hay paz, hay plenitud, hay todo. Por lo tanto, no somos exclusivos, somos parte de un pueblo de Dios, y Dios quiere que toda la humanidad sea su pueblo. Porque dice que cuando nosotros o cuando la gente es exclusivista y fanática, esto no le pertenece a la religión de Cristo Jesús. Y miramos en los textos bíblicos, miramos en los evangelios, que Jesús fue ¿a quién? ¿A quién fue Jesús? A toda la humanidad, a todos los desechados. ¿Con quién comió Jesús? ¿A quién fue Jesús? ¿A quién sanó Jesús? Número 3. ¿Tienen algo que ubicar en el lugar correcto dentro de su fe? Es una buena pregunta que podemos hacernos, de reflexionar. ¿Tengo yo que ubicar algo en el lugar correcto de mi fe? ¿Qué tengo que poner en el lugar correcto? ¿Ocupa la ley su lugar no solo histórico, sino teológico en su comprensión? ¿Cómo entendemos esta parte? La ley ocupa su lugar no solo histórico, sino teológico en su comprensión. ¿Abunda la gracia de Dios en sus conceptos teológicos, en sus conceptos de la revelación de Dios? ¿Abunda la gracia? ¿Es un Dios de misericordia, de compasión, de justicia? ¿Cómo es Dios? ¿O qué es Dios? ¿O cómo actúa Dios? ¿Actúa con gracia, con misericordia, con compasión? ¿O es un Dios terrible? ¿O es un Dios que fulmina? ¿O es un Dios de amor? ¿Ha desterrado toda actitud de discriminación de su vida? ¿A quiénes discriminamos? ¿Quiénes no entran en nuestra fe? ¿Quiénes no entran a nuestra iglesia? ¿Cómo es nuestra actitud de discriminación? Por lo tanto, hermanos, hermanas de este distrito y todos los que nos están escuchando, que sea la palabra la que dirija nuestros corazones. Este corazón que tiene que estar circuncidado en Cristo Jesús. Este corazón que está lleno de Cristo Jesús, que está lleno del amor de Dios. Por lo tanto, que sea nuestra palabra, la palabra del Señor, que dirija nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro sentir, todo. Y concluyo con lo siguiente. Como iglesia cristiana, no eliminamos la revelación del Antiguo Testamento, pues este solo se comprende a la luz del Nuevo Testamento. Subraya esta parte. Sería un error hacerlo al revés, interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo, como hacen algunos grupos que ponen como nuevas las cosas antiguas. Esto invalidaría el lugar que ocupa Jesucristo en la revelación de todas las cosas. Sigamos leyendo la palabra con un sentido agudo y crítico que se base en la predicación de Jesús. Sentido agudo y crítico que se base en la predicación de Jesús. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Dios les bendiga.